uno de los problemas más importantes en medicina, porque el paciente puede sobrevivir siempre y cuando se realiza la identificación oportuna, se toman decisiones eficientes y el tratamiento se inicia pronto. De aquí la importancia de que veamos o revisemos este tema, ya que es una causa de morbimortalidad muy importante en cuanto a patología infecciosa. El aspecto clínico de las neuroinfecciones es muy amplio, entonces vamos a hacer especial énfasis en aquello que causa mayor morbimortalidad, que serían las meningitis, ¿no? Tanto bacteriana, viral y tuberculosa. Entonces vamos a definir a la meningitis como una enfermedad inflamatoria localizada en las leptomeninges, que van a ser estos tejidos que rodean el cerebro, el sistema nervioso central, tanto el encéfalo como la médula espinal. Y característicamente se va a definir como un recuento anormal de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo. La meningitis se va a encontrar entre las primeras 10 causas infecciosas de mortalidad a nivel mundial, y pues obviamente las secuelas neurológicas son lo que va a predominar. Como les comentaba, el aspecto clínico o las presentaciones clínicas de las neuroinfecciones es muy amplio. Principalmente, pues como mencionamos y definimos ahorita, la meningitis, que va a ser el proceso infeccioso inflamatorio agudo, que se va a localizar específicamente en las meninges y en el espacio subaracnoideo. Está totalmente delimitado a esta porción. Cuando el proceso inflamatorio alcanza el encéfalo, podemos denominarlo como meningoencefalitis. La cerebritis va a ser el proceso agudo infeccioso localizado estrictamente en el parénquima cerebral de etiología bacteriana, por hongos o parásitos. Va a ser una cerebritis o una encefalitis, que es el proceso infeccioso agudo en el parénquima cerebral de etiología viral. Entonces, básicamente, la diferencia entre la cerebritis y la encefalitis va a ser la etiología. Pero también van a comprender lo que son los abscesos cerebrales y las enfermedades por priones. Entonces, realmente el aspecto clínico es muy amplio. Como les comenté, nos vamos a enfocar a lo de mayor morbimortalidad, que va a ser la meningitis. Solamente para recordar y definir específicamente el proceso infeccioso, va a estar localizado en las meninges, que de afuera hacia adentro pues vamos a encontrar 3 pliegues, ¿no? La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y el proceso inflamatorio como tal se va a dar en el espacio subaracnoideo, que va a ser el espacio entre los pliegues de la aracnoides y la pía madre, que va a recubrir tanto el encéfalo como la médula espinal. Básicamente, la permeabilidad o la manera en que el bicho entra hacia el sistema nervioso central pues puede ser muy variable y va a depender específicamente de los factores patogénicos de cada germen. Si tiene fimbrias, si tiene cilios, si tiene metaloproteinasas, si tiene adherencias. Entonces, básicamente o en general hay 3 mecanismos que son los más descritos, que va a ser el primero, que es por pinocitosis, o es un transcelular, es un paso transcelular que va a involucrar bastantes factores. Tiene que tener un receptor, un ligando, para poderlo hacer la pinocitosis y atravesar la célula. Lo más común va a ser el tipo B, que es a través de las uniones intercelulares. Procesos inflamatorios van a hacer que las uniones intercelulares se abran y sea más permeable todo el sistema nervioso central a la entrada de patógenos. Y el último, que es el más raro, es el caso, por ejemplo, de listeria, que es un germen pues, atípico hasta cierto punto, que va a ser un transporte mediado por células, ya sea por macrófagos, células dendríticas o la microbio. Entonces, básicamente esto es cuando el germen ya alcanza el sistema nervioso central. Pero ¿cómo es que alcanza el sistema nervioso central? Pues van a ser los mecanismos de entrada, ¿no? Generalmente el mecanismo de entrada mayormente se presenta o el mayormente identificado van a ser la colonización de la nasofaringe o la entrada directa por infección contigua. Generalmente, pues ahorita como lo vamos a ver un poquito más adelante, cuanto a los factores predisponentes, van a ser pacientes que tienen procesos inflamatorios infecciosos crónicos a nivel de la nasofaringe, del oído. Entonces ese proceso inflamatorio como tal
va a causar la permeabilidad aumentada en los tejidos del sistema nervioso central. Como comentamos, pues puede entrar el germen. Así como invasión del sistema nervioso central por bacterias. Es el caso de personas con usuarios de drogas intravenosas, que se encuentran con endocarditis bacteriana o procesos sépticos, que es raro, pero también pueden presentar meningitis asociada a estas bacterias. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues se reporta anualmente más o menos 1.2 millones de casos a nivel mundial, con unas muertes de 135,000. Estos casos y defunciones han ido en decremento por programas de vacunación, generalmente con la entrada de vacunas tanto para meningococo, para neumococo y actualmente neumococo, que tiene vacunas polivalentes hasta 15 serotipos. Pues realmente se han dado estudios de seguimiento y esto ha ido en disminución, y de hecho las tasas de incidencia han cambiado totalmente. Ahorita lo vamos a ver. Inicialmente la mortalidad pues era del 100%. Una neuroinfección era igual a defunción, ¿no? Una vez que se han ido integrando diferentes antibióticos, pues ha ido disminuyendo la mortalidad, pero obviamente no todos los antibióticos tienen buena penetrancia del sistema nervioso central, que eso también ahorita lo vamos a comentar. Entonces, pues realmente sigue siendo una causa de muerte y mortalidad significativa a nivel mundial, con secuelas reportadas hasta en un 28%, secuelas neurológicas en cuanto a los sobrevivientes. En cuanto a la tasa de incidencia, generalmente o en tiempos previos, la incidencia era mayor en niños, ¿sí? Como les comento, con la entrada de las vacunas ha ido cambiando la incidencia, está siendo desplazado a ser una patología más asociada a la edad adulta. Este es un reporte de la CDC donde se siguió una incidencia anual de meningitis bacteriana, donde podemos observar que la mayor tasa de incidencia la vamos a tener en pacientes mayores de 65 años, con 1.92 casos por cada 100,000 habitantes al año, que es poquito más de 3 veces la incidencia que podría ocurrir en pacientes jóvenes de 18 a 34 años. Eso se ha ido desplazando, cada vez es una patología que la vemos en gente más grande. De igual manera, aumentó linealmente tanto la incidencia como la letalidad. Podemos ver una letalidad del 8.9% en un grupo de 18 a 34 años y hasta un 22.7%, igual casi 3 veces más letal en pacientes mayores de 65 años. Entonces, esto es importante, ya que la presentación clínica o los signos y síntomas en una persona de la tercera edad también puede variar, ¿no? Por las comorbilidades, porque pueda tener secuelas de algunos otros padecimientos. En cuanto a los factores de riesgo, pues prácticamente ya se han mencionado algunos, ¿no? Infecciones recientes, principalmente de las vías respiratorias, de los oídos, pacientes con sinusitis crónica, mastoiditis, otitis crónica, igual exposición reciente a meningitis, específicamente el caso del meningococo, usar drogas intravenosas, traumatismos en cráneo por inoculación directa, pacientes con otorrea y rinorrea, que es secundario a un proceso infeccioso, o viajes a África subsahariana. Esto representa un factor de riesgo, ya que la mayoría de los casos reportados son en esta región, en África subsahariana, por los problemas de higiene que se tienen en esta región, ya que muchos están asociados a inmunosupresión. El 70% de todos los casos mundiales de VIH pues están en esta región. Entonces igual la vacunación, y hay muchos factores que pues hacen que tengan tasas de incidencia muchísimo más elevadas en esta región, ¿no? Es un factor de riesgo. En cuanto a las guías, básicamente tanto las guías de la ITSA como las guías europeas en cuanto a infecciosas van a clasificar a la meningitis bacteriana en una meningitis adquirida en la comunidad o asociada a cuidados médicos. Pues básicamente el servicio que más se va a ver afectado obviamente va a ser el servicio de neurocirugía, una incidencia de 1.5, reportaje en 1.5%. Esto quiere decir que uno de cada 100 pacientes de neurocirugía va a presentar una meningitis asociada a cuidados médicos, y pues luego nosotros lo vamos a tener que ver, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, obviamente van a ser pacientes que tienen procedimientos neuroquirúrgicos como craneotomías, catéteres ventriculares, los pacientes con ventriculostomías, catéteres lumbares, y obviamente los pacientes con traumatismo craneoencefálico.
Esto es importante en cuanto a poderlo clasificar, ya que básicamente la etiología cambia un poquito y nos va a cambiar a su vez el manejo, ¿no? En cuanto a la meningitis adquirida en la comunidad, en toda la literatura, pues ampliamente el patógeno más asociado es el neumococo, ¿no? Reportado hasta en un 70% de los casos, seguido por el meningococo, Haemophilus influenza y Listeria monocytogenes. Este germen ha ido tomando, pues, cada vez más fuerza, por así decirlo. Antes la incidencia era menor al 1%, ahorita ya se reporta hasta el 4% y ha ido en aumento. Cada vez se logra aislar más este patógeno en cuanto a las meningitis adquiridas en la comunidad. Igual tiene sus factores de riesgo y todo esto pues, nos va a hacer sospechar que sea por este germen. En cuanto a la meningitis asociada a cuidados médicos, pues van a predominar principalmente los bacilos gram negativos. Es por eso que va a cambiar un poquito en cuanto al manejo, entonces es importante poderla catalogar como asociada a cuidados médicos o no en cuanto al tratamiento, ¿no? De ahí les decía el Staphylococcus aureus y demás estafilococos, estreptococo, igual lo podemos ver con listeria. Bueno, en cuanto a la meningitis, esto es lo en cuanto a la epidemiología y la etiología. El cuadro clínico, básicamente pues hay tres síntomas característicos, que es la tríada característica de un paciente con meningitis, que se va a reportar fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental. Básicamente, el 95% de los pacientes van a presentar fiebre, el 88% rigidez de nuca y hasta un 78% la alteración del estado mental. En revisiones, en el servicio de urgencias más que nada, porque es el área de primer contacto, pues se ha reportado que es difícil que el paciente llegue con los tres síntomas, hasta un 44%, pero sí, dos de ellos hasta el 95%. Y el otro síntoma es la cefalea, ¿no? Reportarse en un 70% de los pacientes. Realmente el cuadro clínico se va a basar en esta sintomatología. Es importante que ante un paciente que tenga por lo menos dos, cefalea, fiebre, rigidez de nuca, todo esto nos orienta, nos sospeche a un proceso de una reinfección más, a una meningitis, ¿no? Igual puede tener otras complicaciones, otra sintomatología neurológica como convulsiones, déficit focal o incluso el papiloedema. Como habíamos mencionado, pues localizando el proceso de la meningitis, pues va a estar específicamente localizado al espacio subaracnoideo y las meninges. Obviamente, si este proceso inflamatorio avanza, los gérmenes también pueden penetrar hacia el parénquima cerebral, una meningoencefalitis, entonces también pues, puede darnos síntomas neurológicos y síntomas no neurológicos. Estos generalmente nos pueden orientar a que la etiología, por ejemplo, sea un meningococo, algún rash, una meningococemia, artritis o síntomas generales como astenia, alinamia, fatiga. Generalmente nos vamos a enfocar en estos principales síntomas en cuanto al cuadro clínico, que va a ser la tríada clásica. En cuanto a los signos de irritación meningea, que es lo que a la exploración intencionadamente vamos y buscamos, que es el signo de Kerlin, el signo de Rudzinski y la rigidez de nuca. Básicamente, pues el signo de Kerlin va a ser un paciente de cúbito supino, vamos a elevar la pierna extendida y el paciente va a flexionar la rodilla en forma refleja para disminuir la fricción a nivel de medular, porque pues, también por ahí discurre el líquido cefalorraquídeo y el espacio subaracnoideo. El signo de Rudzinski, que va a ser la elevación de la cabeza, igual paciente de cúbito supino, y reflejamente va a flexionar las rodillas. Y pues la rigidez de nuca, que es la movilización en bloque al querer movilizar la cabeza de forma pasiva. Pero realmente, pues los signos meningios son poco sensibles. Algunos son muy específicos, pero son muy poco sensibles. Se han reportado la rigidez de nuca hasta una sensibilidad del 30%, que es lo que más podemos encontrar, pero una especificidad del 68%. O sea, realmente que un paciente presente rigidez de nuca no significa que tenga meningitis como tal. Al caso contrario de los signos de Kerlin y Rudzinski, que solamente un 5% los pueden presentar, pero si se encuentra es altamente sospechoso que el paciente tenga meningitis. Entonces es
Simplemente por la especificidad tan alta, pues se tiene que buscar, pero es muy poco probable que los encontremos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ya al abordaje del paciente, un paciente que nos llega con estos datos clínicos característicos, pues el pilar del diagnóstico, lo que nos va a orientar va a ser específicamente la punción lumbar, ¿no? Tanto todos los estudios que vamos a abordar que se pueden solicitar a la punción lumbar. Primero, pues es la presión de apertura, ¿no? Idealmente, siempre que se hace la punción lumbar, tendríamos que tener un manómetro que va a medir la presión de apertura en milímetros de agua. La presión de apertura normal va a ser menor a 200 milímetros. En un paciente con una meningitis bacteriana, pues generalmente, o lo más común, es que encontramos elevada la presión de apertura por el proceso inflamatorio. Pero sí hay algunos casos donde se ha reportado normal, pero generalmente ante un paciente, pues la presión de apertura va a ser elevada con un paciente con una meningitis bacteriana. En cuanto al análisis del líquido cefalorraquídeo, obviamente al tener ya el líquido, pues se va a mandar a procesar, ¿no? Se le va a hacer citológico, citoquímico, cultivo, y el GRAM, que son los estudios básicos que le podemos hacer al líquido cefalorraquídeo. Pues principalmente tenemos que conocer lo que es el líquido cefalorraquídeo normal, que generalmente va a ser de aspecto claro o agua de roca. Células, generalmente hay una bibliografía que te lo maneja que hasta 10 leucocitos, generalmente deben ser menos de 5, proteínas entre 20 y 40 miligramos sobre decilitro y la glucosa mayor a 50 miligramos sobre decilitro en un líquido reportado como normal. En el análisis del líquido cefalorraquídeo de origen bacteriano, principalmente, pues el aspecto va a ser turbio. Vamos a encontrar una pleocitosis importante a expensas de neutrófilos con una hiperproteinorraquia y una hipoglucorraquia. Generalmente el líquido cefalorraquídeo de una meningitis bacteriana es sumamente característico, ¿no? Lo podemos identificar con el simple citológico y citoquímico. Generalmente, si tenemos un líquido cefalorraquídeo con hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y una pleocitosis a expensas de neutrófilos, que es el característico, pues podemos tener un 99% de certeza diagnóstica de que se trata de una meningitis bacteriana y poder instaurar el tratamiento. Es importante ya que de inicio la meningitis bacteriana y viral se pueden confundir de inicio cuando el cuadro es reciente, porque la meningitis viral al inicio, en las primeras 24-48 horas, puede ver una celularidad a expensas de neutrófilos. Entonces, en cuanto al citológico y el citoquímico, la detección de GRAM siempre se debe de solicitar. Pues tiene la ventaja de que nos puede orientar si alcanzamos a detectar o se alcanza a detectar un patógeno, pues nos va a dar obviamente un diagnóstico muchísimo antes que el cultivo. El cultivo tenemos que esperar 48-72 horas y la atención de GRAM, pues en el momento en el que se realiza, nos puede orientar. Hace una etiología de forma rápida y barata. Generalmente puede presentarse positiva hasta un 10 o un 15%, independientemente que el cultivo salga negativo. Tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 97%. Obviamente, dependiendo de lo que nos reportan en el GRAM, pues nos va a sugerir un agente etiológico, y en vez de iniciar con una terapia empírica, podemos iniciar con una terapia dirigida. Un diplococo gram positivo, que es lo más común, un neumococo, diplococo gram negativo, meningococo, o ya sea bacilos gram positivos o negativos, dependiendo si es listeria o hemófilos influenza. Entonces, esto nos va a permitir de una manera más rápida poder instalar un tratamiento mayormente dirigido. Algunas otras pruebas complementarias del cultivo ahorita lo vamos a revisar. En cuanto a otras pruebas que no es lo habitual, pero también se pueden solicitar y tienen su utilidad y su indicación en tanto las guías de la ITSA como las guías europeas, pues una de ellas es la prueba de aglutinación con látex. Es una prueba igual que se hace en líquido cefalorraquídeo, tiene resultados en menos de 15 minutos. La sensibilidad es muy variable, va a depender del kit que se use de laboratorio. Generalmente
no se recomienda, ninguna guía lo recomienda ya el uso de estas pruebas rápidas, ya que un resultado negativo no excluye la infección. Entonces, aunque tengamos una prueba de látex negativa, igual vamos a tener que instaurar tratamiento y vamos a tener que solicitar más estudios. Entonces, realmente no representa un cambio en la conducta clínica, por lo cual ya no está obsoleto, básicamente, esa prueba de aglutinación en látex. Y otra prueba que se puede solicitar, otra prueba especial, es la medición del lactato. Principalmente va a ser útil para diferenciar la meningitis bacteriana de la viral. Como les comenté desde un inicio, se pueden confundir los citológicos y citoquímicos del líquido cefalorraquídeo por el predominio polimorfo nucleares. Básicamente tienen un punto de corte de 4.2 y si se presenta aumentado, pues tiene una sensibilidad de hasta el 96%. Es importante nada más que la mayoría de los estudios idealmente se tienen que hacer previa a la administración de antibióticos, ya que tanto el cultivo, el gram, el lactato, todo se va a ver afectado con la administración de antibióticos. Aquí la sensibilidad desde un 95% pues puede caer hasta un 49% en las mediciones de lactato. No se recomienda realmente las mediciones de lactato de forma rutinaria, y pues obviamente pacientes que tienen otras enfermedades del sistema nervioso central puede verse alterado, zonas isquémicas o todo esto también va a traducir el aumento del lactato y eso puede ser un factor distractor. Actualmente pues tenemos pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o PCR de reacciones de cadena polimerasa, que obviamente tienen una sensibilidad y especificidad muy elevada, son pruebas un poquito pues más especializadas. Igual no se recomienda de forma rutinaria, ya que actualmente hay kits completos donde se les hace PCR para muchísimos, pero idealmente pues se debe pedir para el germen diagnóstico. Solamente la utilidad en cuanto se recomienda en las guías, pues es un paciente que tiene un cultivo negativo, que tiene gram negativo, que no se ha podido aislar el germen y ocupamos aislar un germen o queremos aislar un germen. Es la única indicación que podrían tener estas pruebas, tanto de amplificación de ácidos nucleicos como de PCR. Bueno, en cuanto al cultivo de líquido cefalorraquídeo, que va a ser como el gold standard para el aislar el patógeno o la etiología definitiva en cuanto a la meningitis bacteriana, pues encontramos que tiene una tasa de positividad en el Streptococcus pneumoniae, que es lo más común, de un 75%. Igual va a variar ya dependiendo del germen, pero disminuye en promedio 20% si se utiliza antibiótico previo. Entonces, aquí la importancia es que muchas veces en piso el paciente llega de urgencias y ya tiene un tratamiento ya indicado, ni siquiera sabemos en qué momento se hizo la punción lumbar, no sabemos si se le dieron la punción previa al antibiótico o antes del antibiótico. Hay muchas causas que pueden alterar esto, entonces realmente tendría que estar bien normada la conducta a seguir para poder tener una tasa de positividad un poquito más elevada, y pues la ventaja es establecer un diagnóstico y susceptibilidad antimicrobiana. Bueno, eso es en cuanto a la punción lumbar, que es como el pilar del abordaje o del diagnóstico. Todos los pacientes tienen que tener punción lumbar. La cuestión es, todos los pacientes van a tener, todos los estudios que tenemos aquí, básicamente, estudios de neuroimagen, de punción lumbar, hemocultivos, todos los pacientes los tienen que tener. La cuestión aquí es el orden en que los podríamos realizar. Eso se va a individualizar o va a ser dependiendo de las características clínicas o la presentación clínica que tiene cada paciente. El estudio de neuroimagen o iniciar va a ser la tomografía de cráneo, pues por la rapidez con la que se puede contar con un resultado. Obviamente el objetivo va a ser identificar si la condición neurológica del paciente está determinada por algún efecto de masa o datos de aumento de la presión intracraneana, porque eso sí nos va a modificar la conducta que vamos a tener en cuanto a la punción lumbar de inicio. ¿Cuáles van a ser las indicaciones de una tomografía previa a la punción lumbar? Son todos los pacientes que tengan algún inmunocompromiso, principalmente pacientes con enfermedad por VIH, pacientes trasplantados o uso de drogas inmunosupresoras, así como que tengan historias de enfermedades del sistema nervioso central,
que tengan historias de neoplasias previas, crisis convulsivas, papiledema, el estado de conciencia alterado. Ahí lo manejan como un Glasgow menor de 8 o menor de 11, puede variar un poquito, y un déficit neurológico focal. Básicamente todos nos traducen o nos pueden traducir que hay un aumento de la presión intracraneal elevada, y al realizar una punción lumbar podemos contribuir a una herniación. Entonces, pues esas son indicaciones absolutas. Hay algunas indicaciones relativas como trombocitopenia, otras alteraciones de la coagulación, que tengan acceso epidural espinal, o algunas alteraciones dermatológicas como que estén presentes en herpes zóster o algo así. En cuanto a los hemocultivos, básicamente las guías nos van a recomendar el uso de 2 conjuntos de cultivos de sangre en todos los pacientes, y de preferencia antes de la terapia antimicrobiana, ya que hasta un 50% más o menos, de un 50 a un 90% van a estar positivos los hemocultivos, y va a tener mayor utilidad cuando no se pueda obtener el líquido cefalorraquídeo de inicio, que se tenga que hacer una tomografía y todo esto. Los hemocultivos deben de solicitarse previo a la punción lumbar y antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Obviamente todos los pacientes en general se les va a realizar estudios de biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, y vamos a poder encontrar algunas alteraciones que pueden ser de un tanto inespecíficas si no se tiene el contexto del cuadro clínico y todo esto. Van a ser leucocitosis en casos más severos, leucopenia, trombocitopenia, prolongación de tiempos de coagulación, incluso una coagulación intravascular diseminada, acidosis metabólica. Los pacientes hacen procesos de sepsis o choques sépticos, así como hiponatremias. Bueno, en cuanto si hay retraso de la punción lumbar, generalmente lo primero es el cultivo de sangre, iniciar el tratamiento empírico, la tomografía, o al último la punción lumbar, pero siempre y cuando tengamos todo lo previo para no poder alterar los resultados de los cultivos o de los resultados de las pruebas. Generalmente, en cuanto eso es muy importante porque nos va a ayudar a dictaminar el tratamiento. Básicamente, hay pacientes que se encuentran en mayor riesgo de secuelas o de mortalidad neurológica. Hay una estratificación de riesgo, hay un modelo pronóstico. Básicamente, los pacientes que tienen hipotensión, estado mental alterado o convulsiones son datos de mal pronóstico. Los pacientes que tienen factores que tengan los tres, de 2 a 3 van a tener 56% más probabilidades de presentar mortalidad o alguna secuela neurológica. Entonces, es importante porque, como mencionamos al principio, todos estos pacientes, las decisiones oportunas y eficaces nos van a contribuir en una disminución de la mortalidad en estas infecciones. Generalmente las premisas van a ser evitar demora, iniciar la terapia antimicrobiana, ya sea empírica o dirigida, más dexametasona, que ahorita vamos a hablar sobre el uso de la dexametasona. Básicamente, la toma de cultivos, de tomografía y el inicio del tratamiento estipulan un tiempo aproximado de 1 hora. En 1 hora nosotros tenemos que poder haber tomado los hemocultivos, tomografía, laboratorios generales, e iniciar la terapia antimicrobiana. Y ya que a mayor retraso, pues hay un peor pronóstico neurológico y de la mortalidad. Como mencionamos, pues debe iniciarse todo lo más rápido posible después de la punción lumbar, o si se retrasa la punción lumbar, pues poder realizar todo para iniciar y evitar las demoras. En cuanto al régimen antibiótico, como les comentaba, realmente tiene ciertas características, ya que los fármacos deben ser eficaces, los fármacos deben de penetrar el sistema nervioso central y deben tener una adecuada farmacodinámica. Como todos sabemos, hay un filtro específico en el sistema nervioso central que va a hacer que afecte la penetrancia de todos los antibióticos. Es el caso de la barrera hematoencefálica, que eso va a disminuir la penetrancia de los antibióticos. Tenemos que, por lo cual son fármacos que deben tener adecuada permeabilidad y adecuada potencia, ya que entre más rápido logremos limpiar o que sean bactericidas los no bacteriostáticos, que sean bactericidas
los antibióticos, podemos limpiar el líquido cefalorraquídeo y disminuir el riesgo de secuelas neurológicas. En el proceso inflamatorio agudo, la barrera hematoencefálica se encuentra un poco más permeable, ya que el proceso inflamatorio va a hacer que las uniones celulares que forman la barrera hematoencefálica se abran y todo sea más permeable. Pero al momento de empezar a iniciar el tratamiento, esa permeabilidad va a disminuir. Entonces ocupamos que a las primeras dosis logremos una disminución importante de la carga bacteriana que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, el tratamiento empírico básicamente es el mismo, o el recomendado es lo mismo tanto en las guías de la INSA, que son las americanas, como las guías europeas, que para una meningitis bacteriana adquirir la inmunidad, pues principalmente va a ser una cefalosporina de tercera generación, ya sea ceftriaxona o cefotaxima, y actualmente pues asociado a vancomicina por las altas tasas de resistencia bacteriana asociada al Streptococcus pneumoniae. Entonces ya se une tanto la cefalosporina y la vancomicina y la ampicilina para cubrir listeria. Entonces, esto es el tratamiento dirigido hacia cada germen. Básicamente, pues como lo más común va a ser el Streptococcus pneumoniae, va a ser una vancomicina más la cefalosporina de tercera generación, que incluso vamos a cubrir meningococo y hemófilos. Y listeria monocitógenes, pues va a ser tratamiento con ampicilina o penicilina. Hay unos regímenes alternativos que principalmente están dados por alergias. En cuanto al manejo empírico, este es tomado de las guías europeas. Básicamente, pues el uso de ceftriaxona y vancomicina igual está recomendado. Aquí nada más los factores de riesgo para listeria. Cualquier paciente mayor de 50 años ya tenemos que cubrir listeria. Nada más, una de las pocas diferencias en cuanto a las guías tanto americanas como europeas es que los europeos toman como un factor de riesgo el que el paciente tenga diabetes mellitus. Ya simplemente por tener diabetes mellitus tendríamos que iniciar tratamiento o cubrir listeria según las guías europeas. Igual, ¿no? Uso de tratamientos inmunosupresivos, cáncer o alguna otra condición de inmunosupresión, también es justificación para agregar ampicilina al manejo empírico de una cefalosporina de tercera generación más vancomicina. El tratamiento empírico para una neumonía asociada a cuidados médicos, pues como los gérmenes van a cambiar un poco, van a predominar o vamos a tener gram negativos, es importante cubrirlos. Aparte de lo más común son gérmenes gram negativos y Staphylococcus aureus, entonces vamos a cubrir Staph aureus con vancomicina y los gram negativos con cefepime, meropenem o ceftazidima. Todos estos pues son los fármacos que se han demostrado que tienen mayor penetrancia al sistema nervioso central. Entonces, en base a eso se justifica el tratamiento empírico con estos fármacos. En cuanto a la duración del tratamiento, generalmente, o es muy poco probable que podamos aislar muchas veces no vamos a lograr aislar un patógeno y los pacientes se quedan con el manejo empírico. Lo ideal es que si logramos aislar un germen y en base a la susceptibilidad, pues cambiemos el manejo antibiótico, ¿no? Eso es lo ideal, pero muchas veces no vamos a poder aislar el germen, entonces vamos a tener que la duración del tratamiento puede variar dependiendo del germen. Generalmente se deja de 14 a 21 días si es manejo empírico y no logramos aislar el germen, ¿no? Pero cada germen tiene su duración específica en cuanto al tratamiento, siendo los gram negativos con mayor duración, ¿no? Hasta 21 días de tratamiento. ¿Cuándo vamos a repetir la punción lumbar? Generalmente la repetición de la punción lumbar o repetir la punción lumbar en un paciente no está indicado de rutina. No se les hacen punciones lumbares de rutina a los pacientes
posterior a la diagnóstica. ¿Cuándo sí se va a recomendar? Básicamente, cuando a pesar del inicio del tratamiento o el manejo empírico o el manejo dirigido, el paciente mantiene fiebre por más de 8 días, si no hay una respuesta clínica favorable con la disminución de los síntomas, después de 48 horas de haber iniciado el tratamiento, o si se logra aislar algún germen gram negativo, tenemos que hacer ahí sí un cultivo, una punción lumbar y con cultivo de 2 a 3 días posteriores al inicio de la terapia. Esas son las únicas 3 indicaciones para poder repetir una punción lumbar. En dado caso, obviamente todos los cultivos deben ser estériles. Si el paciente, a pesar de tener un tratamiento adecuado, no mejora, le repetimos la punción lumbar y vuelve a crecer el mismo germen, podríamos considerar en ese momento administrar antibióticos intratecales. Bueno, en cuanto a la terapia con dexametasona, el tratamiento farmacológico pues es la antibioticoterapia y la dexametasona. Generalmente es una terapia adyuvante para reducir complicaciones. ¿Qué complicaciones se ven mayormente? Alteraciones del estado mental, disminuir la presión intracraneana, pacientes con convulsiones, déficit neurológico focal o pérdida de la audición. Hay varios estudios donde se han comparado el uso de dexametasona contra placebo para poder comprobar o tener evidencia acerca del que es un fármaco efectivo, donde se ha podido demostrar que hay una reducción importante de la mortalidad y de la morbilidad. Aquí los resultados adversos pues son secuelas neurológicas específicamente, déficit neurológicos, neurosensoriales, que es principalmente pérdida de la audición, tanto temporales como los que durante el evento agudo como crónicos, ¿no? Se ha visto la disminución en cuanto a los resultados adversos o secuelas neurológicas y la mortalidad. Obviamente en mayores metaanálisis se han podido realizar un análisis por subgrupo. Se ha podido a través de esto evidenciar que no todos los tratamientos, no todos los gérmenes se ven beneficiados. Básicamente el uso de la dexametasona presenta un beneficio solamente en las meningitis bacterianas que son asociadas a Streptococcus pneumoniae. Obviamente, al iniciar el tratamiento empírico, a todos les tenemos que iniciar dexametasona, puesto que no sabemos el germen o no tenemos el germen identificado. Una vez si se logra aislar algún otro germen que no sea Streptococcus pneumoniae, pues la indicación es retirar el esteroide. También se ha visto que tiene el uso, estos beneficios, tanto de la mortalidad en pacientes que tienen un Glasgow de 8 a 11 puntos, un deterioro neurológico intermedio. Pacientes que tienen menos de 8 o más de 11, realmente no hay beneficio en cuanto a la mortalidad, el uso de dexametasona, y inicialmente o idealmente debe de iniciarse previo a los antibióticos. Si el paciente ya se inició antibiótico, ya no podemos iniciar la dexametasona. Y la dosis o el tratamiento estándar es a 15 miligramos por kilo de peso ideal cada 6 horas por 4 días, o un régimen alternativo de 0.4 miligramos por kilo cada 12 horas. Es lo estipulado en cuanto al uso de la dexametasona, ¿no? Ya para criterios de tratamiento ambulatorio, cuando podemos ingresar al paciente, pues es que haya cumplido un tratamiento hospitalario por 6 días, obviamente que tenga una respuesta clínica adecuada, como lo habíamos mencionado, que tenga ausencia de fiebre por al menos 48 horas, que no tenga daño neurológico significativo, que tenga mejoría clínica, que pueda alimentarse adecuadamente, y obviamente las guías lo manejan muy importante, que pueda tener acceso a una valoración médica por si hay deterioro neurológico, ¿no? Pacientes que viven muy lejos o les es muy difícil acceder a los sistemas de salud, pues ya contraindica el manejo ambulatorio. Bueno, esto es en cuanto a la meningitis de etiología bacteriana específicamente. En cuanto a las infecciones virales, pues realmente los virus son una causa común de infección en el sistema nervioso central. Hay distintos virus que causan distintas presentaciones, ¿no? Meningitis, meningoencefalitis
o encefalitis. Las encefalitis van a ser la presentación más común de las infecciones virales neurológicas, la neuroinfección. Generalmente o clínicamente podemos sospechar de dónde está localizado el proceso inflamatorio. En cuanto a la meningitis, obviamente van a tener estos datos que ya hemos mencionado: fiebre, rigidez de nuca, puede tener alteraciones del estado mental, cefalea, fotofobia, fonofobia, y datos de encefalitis pues ya van a ser déficits focales más establecidos, como funciones mentales superiores alteradas, el estado mental alterado, puede tener cambios de la personalidad, comportamiento de habla anormal, incluso movimientos anormales, hemiparesias, hemiplegias, parálisis. Las convulsiones pueden ocurrir tanto en meningitis y encefalitis virales. Realmente las convulsiones no es un dato característico que nos pueda orientar hacia si el proceso es asociado a una meningitis o una encefalitis. Pues hay una diversidad de virus que nos pueden causar estas neuroinfecciones. Principalmente el herpes simple es el germen más común, puede causar meningitis o meningoencefalitis y representa el 20% de todos los casos de encefalitis, principalmente el herpes simple tipo 1, que es el 95% de todos los casos. Entonces es el agente etiológico viral más común. También podemos tener varicela zoster, que generalmente su característica va a tener que tiene encuentro cerebeloso, va a presentar paciente con ataxia, y es la segunda causa más común. Y hay otros más raros pues, asociados con el citomegalovirus, que es la causa más común en menores de 40 años porque está asociado principalmente en inmunosupresión, generalmente pacientes con enfermedad por VIH con un conteo celular menor a 100 copias de CD4, y la presentación con una retinitis es la más común. Igual hay algunos otros virus, Epstein-Barr, enterovirus, arbovirus, y más actualmente pues el virus del Zika, ¿no? Que es un flavivirus, que también se han dado casos de encefalitis. Igual cada una tiene sus propias características clínicas más detalladas, entonces realmente esto corresponde o es sería un tema específico, ¿no? En cuanto al diagnóstico, pues las generalidades básicamente, como estos pacientes todos se van a presentar con un déficit neurológico generalmente, pues siempre se va a preferir un estudio de neuroimagen. La tomografía de cráneo idealmente es el estudio inicial, pero el estudio o estándar de oro va a ser la resonancia magnética. Obviamente hay muchísimos cambios en la resonancia magnética. Básicamente vamos a tener aumento de las intensidades generalizadas pues en la zona límbica, en la zona del hipotálamo, y generalmente los cambios van a ser visibles en las primeras 48 horas. Generalmente puede haber zonas isquémicas, zonas de vasculitis, un proceso inflamatorio generalizado del encéfalo. Básicamente en la punción lumbar vamos a tener ahí unas características: una presión de apertura puede ser normal o elevada, la glucosa es normal, que también es muy importante, esto es característico. Las proteínas pueden tener hiperproteinurragia y pleocitosis, que inicialmente puede ser predominio polimorfo nucleares. Este es el que inicialmente se puede confundir con una meningitis bacteriana inicialmente, pues por eso aquí es donde entra la utilidad del lactato, ¿no? Básicamente el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar el aspecto claro, una pleocitosis a expensas de monocitos o linfocitos, una hiperproteinorraquia no tan marcada, y la glucosa va a estar normal. Esto va a ser importante porque al diferenciarlo de una de tuberculosis también pueden ser muy similares. Generalmente el tiempo de presentación en las virales al momento que hagamos la punción lumbar pues puede variar, no puede orientarnos también a una bacteriana, a una tuberculosis. Entonces igual el proceso infeccioso puede comportarse más como una encefalitis. El método diagnóstico se vuelve muchísimo más complejo. Idealmente todos tendríamos que hacerle PCR para el viral. Para el virus que sospechemos está positivo dentro de las primeras 24 horas y tiene pues, muy buena sensibilidad y especificidad. Ese es el gold standard, hacerle PCR al líquido cefalorraquídeo. Obviamente, en cuanto a las generalidades del tratamiento, el tratamiento disponible generalmente son para herpes virus, ¿no? También, si estamos sospechando en manejo empírico, generalmente se les puede dejar aciclovir. Lo ideal es que la terapia sea intravenosa, obviamente tiene sus consideraciones especiales, fármacos altamente
nefrotóxicos, entonces se les tiene que dar seguimiento a las pruebas de funcionamiento renal. Y en cuanto a la meningitis tuberculosa, rápidamente la acabamos de ver. En cuanto a la tuberculosis del sistema nervioso central, prácticamente vamos a tener tres formas de presentación, que va a ser la meningitis tuberculosa, un tuberculoma intracraneal, que es una lesión localizada en el encéfalo, no ha roto el tuberculoma e invadido el espacio subaracnoideo, o simplemente la aracnoiditis. La meningitis tuberculosa pues, va a ser determinada como una meningitis subaguda crónica. El término de una meningitis aguda, subaguda o crónica realmente ya no está bien empleado, pues generalmente se denomina una meningitis aguda, algo que es inicial días, subaguda hasta 4 semanas, más de 4 semanas algo crónico. Generalmente la meningitis tuberculosa va a caer en eso subagudo crónico, pues va a representar el 1% de todos los casos de tuberculosis y el 5% de los casos de TB extrapulmonar en pacientes inmunocompetentes, y sí tiene una mortalidad elevada desde un 15 hasta un 40%. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se pueden catalogar en 3 fases específicas, que es la fase prodrómica, la fase meningítica y la fase paralítica. La fase prodrómica generalmente se va a caracterizar por síntomas inespecíficos, tiene una duración aproximada entre 2 o 3 semanas, un paciente con astenia, adinamia, fiebre, pérdida de peso y los síntomas característicos de tuberculosis, incluso puede iniciar con cambios de la personalidad, pueden ser muy mínimos. La segunda fase es la meningítica. Aquí es donde vamos a empezar con síntomas un poquito más orientados hacia lo neurológico, con cefalea, irritación meningia, vómitos, letargo, y puede tener afectaciones a pares craneales. Generalmente los pares mayormente afectados van a ser el 3, el 4 y el 6. Y la fase paralítica, que es una progresión acelerada, es un paciente que cursa con una meningitis y se caracteriza por la progresión va a ser de la pérdida del estado de conciencia. Generalmente tiene un deterioro neurológico muy abrupto, pueden tener estupor, incluso llegar hasta el coma, presentar convulsiones, semiparesias, hemiplegias y déficits neurológicos. Generalmente pues los signos y síntomas pueden tener una frecuencia muy variable, no siendo lo más común: cefalea, irritación meningia, letargo, somnolencia, vómitos, confusión. Generalmente va a depender el cuadro clínico, va a depender de la fase clínica en la que se encuentre. Obviamente el análisis de líquido cefalorraquídeo también va a tener sus propias características. Principalmente pues, el aspecto puede ser claro o turbio, incluso también puede tener una presión de apertura elevada, va a tener una ampliocitosis a expensas de monocitos, va a tener una hiperproteinorraquia, va a ser dentro de los aspectos clínicos, va a ser la que mayormente se presenta con hiperproteinorraquia, y la glucosa va a estar disminuida. Si podemos comparar la tuberculosis y la viral, generalmente pueden ser muy similares, pero una de las características va a ser la glucosa, ¿no? La viral va a tener glucosa normal, la tuberculosis generalmente va a tener hipoglucorraquia. En cuanto a las pruebas diagnósticas adicionales al líquido cefalorraquídeo orientado hacia meningitis tuberculosa, pues vamos a tener el ADA, ¿no? El ADA, pues generalmente no hay un punto de corte claro. Un ADA entre 9 o 10 unidades va a tener una sensibilidad del 79% y una especificidad del 91%. Hay varios estudios donde han intentado determinar un punto de corte menor al 7 ADA de 7 unidades, y la sensibilidad aumenta, pero la especificidad cae mucho. Y obviamente aumentarlo va a disminuir la sensibilidad, aunque la especificidad generalmente no se modifica, entonces por eso no tienen un punto de corte bien establecido. La cultivo y tinción ácido alcohol resistente, pues como lo había comentado el doctor Vázquez, generalmente se prefiere que sean varios cultivos, varias muestras, generalmente que sean seriados, y entre mayor muestra, mayor probabilidad o mayor sensibilidad al diagnóstico a través del cultivo y la tinción. Pues el cultivo tiene una tasa de positividad del 75% y la tinción una tasa de positividad del 37%. También podemos tener amplificación de ácidos nucleicos,
generalmente la indicación es una sospecha clínica fuerte y que tenga tinción y cultivos negativos. Aunque actualmente, pues desde el 2017, la OMS se inclinó recomienda el uso de pruebas de PCR como el Expert, que tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad para el diagnóstico de meningitis, detectar la micobacteria en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, en cuanto a las alteraciones por imagen, principalmente, como también ya se mencionó, el estudio inicial puede ser la tomografía, el estudio ideal es la resonancia. Generalmente, o lo que más vamos a ver son casos de hidrocefalia, que mucho del deterioro neurológico va a estar condicionado por el aumento de la presión intracraniana por datos de hidrocefalia no comunicantes, pero también podemos observar amigdalitis, edema cerebral, los tuberculomas, eventos isquémicos y propiamente la resonancia magnética, que nos va a ayudar a ver la base del encéfalo mejor. Vamos a tener lesiones en ganglios basales, mesencéfalo y tronco encefálico, y obviamente nos permite evaluar si hay lesiones a nivel espinal. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento antituberculoso general, ¿no? Tenemos la fase intensiva, que van a ser los 4 fármacos: rifampicina, cinosida, pirencilomida y etambutol, por 2 meses. Se va a ampliar la fase de sostén, que es con rifampicina y isoniazida, y va a variar de 7 a 10 meses. Esto va a depender de consideraciones específicas, como el estado inmunológico del paciente. Un paciente con VIH generalmente se lleva a 12 meses, un paciente que no es inmunocompetente pues puede dar 9 meses de terapia. Así como el uso de dexametasona, igual en los pacientes con meningitis tuberculosa se ha visto un beneficio en la mortalidad y en las secuelas neurológicas. Generalmente solamente está indicado en pacientes que no están coinfectados con VIH. Pacientes con VIH no hay un beneficio en el uso de la dexametasona, y pues tiene un régimen establecido. Generalmente la duración total es de 8 semanas. Y en cuanto a la cirugía, pues obviamente los procedimientos quirúrgicos van a estar indicados en básicamente la descompresión del sistema ventricular por datos de hidrocefalia, ¿no? Esto no se debe retrasar ante un paciente que tiene deterioro progresivo neurológico y hay datos de hidrocefalia. Es indicación de manejo quirúrgico, ¿no? No podemos retrasar eso, ya que igual va a presentar mayor riesgo de mortalidad y secuelas neurológicas. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues ya como habíamos comentado, el proceso de las neuroinfecciones pues tiene un amplio espectro de entidades nosológicas, ¿no? Obviamente van a estar identificados por el proceso inflamatorio en donde se localice. La mayor de mortalidad va a ser la meningitis bacteriana, y que es importante el cuadro clínico, que va a ser característico, y la base del diagnóstico de todas las neuroinfecciones va a ser la punción lumbar. Hay que conocer básicamente las características del líquido cefalorraquídeo en infecciones bacterianas, infecciones virales, infecciones tuberculosas, y iniciar el tratamiento. En caso de las meningitis bacterianas, iniciar el tratamiento lo antes posible, no retardar, para poder evitar las secuelas neurológicas. En cuanto a las infecciones virales y tuberculosas, pues de igual manera tienen sus propios estándares diagnósticos y de imagen, que la sospecha clínica es lo más importante que nos va a orientar a poder solicitar, ya que no son estudios que idealmente se soliciten de manera rutinaria, ¿no? De manera rutinaria solamente vamos a contar con el citológico, el citoquímico, el cultivo, que puede tardar de 48 a 72 horas en reportarnos, y el GRAM. Y el tomar las decisiones eficientes y adecuadas va a hacer que sea un mejor pronóstico para el paciente. Y eso es todo por mi parte. ¿Alguna duda? O si no, paso con... Bueno, en cuanto a la cápsula cultural, rápidamente, no sé si alguien ha escuchado hablar del casino de Aguascalientes, ¿no? Bueno, vamos a tener en los inicios, bueno, yo soy de Tijuana. En los inicios de Tijuana, básicamente la civilización en Tijuana empezó gracias a esto. Una vez, en 1919, hubo prohibición del alcohol y del juego y de la prostitución en Estados Unidos.
Entonces se les ocurrió en un lugar pegado a la frontera crear un casino. Generalmente fue catalogado como el mejor casino a nivel mundial. Estuvo abierto desde 1928 a 1939, hasta que el presidente Lázaro Cárdenas prohibió los juegos de azar y expropió la localidad. Generalmente, bueno, los que conocen Tijuana, esto es una buena parte de la ciudad, pero era un hotel que, bueno, es un diagrama, lamentablemente no alcanzan a ver, les mandé la presentación, no lo pueden revisar si quieren. Tiene un hotel, tenía aguas termales, spa, galgómetro, un campo de golf, que todavía el campo de golf todavía existe, que es el campo, el campestre, exactamente. Estaba el galgómetro para carreras de caballos y de perros, que todavía existe, que es donde mismo. Tenía una vía del tren, tenía lugares para avionetas, todo básicamente. Tenía pues juego, alcohol, prostitución, tenía de todo. Básicamente de ahí nació la fama de Tijuana hacia los juegos de azar y la prostitución, que fue por la justificación por la cual el presidente decidió prohibirlo, porque los americanos solo veían eso en la región. Entonces realmente actualmente no queda mucho de eso, porque después fue una base militar y totalmente lo destruyeron totalmente, y para refugiados. Básicamente no hay muchas imágenes al respecto, pues 1928, 1933, pero estos son retratos alados donde incluso trajeron flores y árboles de muchas partes del mundo para poderlos plantar. Lo mencionaban que era como un oasis, que realmente todas las celebridades del mundo musical, cinematográfico y de la realeza se la vivían ahí. De hecho hay muchas historias de que Al Capone se la vivía ahí también. Tenía túneles, tenía muchas formas por la cual evadir la justicia. Entonces pues básicamente lo describían como un paraíso. Entonces solo por un poquito, aparte de que en cuanto cerraron Casino de Aguascalientes, pues iniciaron con Las Vegas. Entonces realmente si no hubiera, probablemente seríamos Las Vegas.